vamos a hablar de Boku no Hero, un shonen que al menos al principio a mí me gustaba, me parecía que tenía un desarrollo lento pero bastante lineal. Hubo algunas quejas que yo pude ver en Twitter que tenían que ver con el protagonista y que con el protagonista nunca participaba de las grandes batallas, pero eso estaba bien porque hablaba de un desarrollo por parte de Midoriya a partir de los entrenamientos y a partir de ingresar en la escuela de héroes. El gran problema, a mi juicio, termina siendo, durante todas estas temporadas e inclusive en la actualidad, sus villanos. Ninguno de ellos funcionan ni están a la altura de lo que la obra en realidad necesita. Ya que estamos hablando de héroes, todos ustedes saben que un antagonista es muy importante. Creo que hubo una oportunidad perdida y que a partir de ahí la serie decidió un cambio de rumbo que no la favoreció. ¿De qué estoy hablando? Bueno, ahora vamos a profundizar y vemos qué opinan. Pero a mi juicio, ninguno de los villanos hasta ahora ha funcionado. Para analizar Boku no Hero es imprescindible partir desde lo social. En este sentido, para mí lo más interesante de la obra está en el siguiente apartado. ¿Cuáles son los roles que tienen los distintos actores sociales? ¿Y cómo es la jerarquía imperante en una estructura como esta? Decir que hay ciudadanos de primera y de segunda podría caber, pero prefiero colocarlos en dos grandes grupos. Los que tienen un don, un poder, una habilidad que les permite pelear, y aquellos que nacieron sin ninguno. La particularidad es que la gran mayoría tiene un poder, pero sin embargo son las minorías las que terminan marcando el rumbo de la trama. Quienes tienen una habilidad son los que pueden decidir ser héroes, pero no en el concepto tradicional que conocemos de héroe, o sea, aquel que arriesga su vida con tal de salvar a los demás por sus fuertes valores éticos o morales. En Boku no Hero, ser un héroe es un trabajo, son profesionales, cobran por lo que hacen. Este dato es trascendental para entender el conflicto central de la serie. Los héroes no pelean solo por los demás, sino que también hay intereses personales que invariablemente aparecen en juego, están en disputa. No necesariamente es la vocación lo que te mueve, sino que podés dedicarte a ello únicamente como tu trabajo. Ahora, ¿por qué algunos pueden tener su vida resuelta desde su nacimiento y otros están condenados a la marginalidad de no tener un poder? ¿No implica esto la construcción de la ley de la selva? ¿Qué hacemos con los que están apartados? ¿Cuánto valen sus deseos o sus aspiraciones? A partir de este dilema que la serie nos plantea, aparecen dos caminos posibles a recorrer: el de la verdadera vocación de servicio o el de la crítica profunda a un sistema injusto. El primero tiene nombre y apellido, se llama All Might. Él es la representación del héroe tradicional, de quien lo deja todo para hacer sonreír a su pueblo, quien viene a reparar las injusticias a partir de sus poderes, el único que puede igualar a los débiles para con los fuertes, el símbolo más importante de la justicia, que además nació en la orfandad de tampoco tener un don de la naturaleza. El segundo camino posible es donde encontramos el terreno fértil para los antagonistas o para los villanos. La injusticia de no ser aceptado en una sociedad que solo se fija en sus poderes y te margina si no tenés la suerte de poseerlos. El hecho de que muchos estén salvados al nacer y otros condenados a sufrir la discriminación. A esto se le suma la cuestión ética. ¿Por qué hay que pagarles el sueldo a los héroes? ¿Dónde está lo genuino de salvar a otros? ¿Cómo confío en quienes me ven como un número apenas? Habiendo plasmado los conceptos generales, puedo afirmar que ninguno de los villanos de Boku no Hero hasta el momento supo sacarle el verdadero provecho a esta premisa, excepto uno, pero que quedó en el camino. La gran oportunidad perdida de crear el antagonista ideal para esta obra fue Stein, a quien llamaron el asesino de héroes. Él tenía todas las características necesarias para poder postularse como el gran enemigo de All Might,
pero no desde una cuestión de poder. Eso no tiene demasiado impacto porque el One for All es arrasador y además desde lo argumental no resulta relevante. La oposición al símbolo de paz tenía que darse desde lo ideológico, desde las convicciones, desde el lenguaje moral que el concepto de héroe nos trae. Stein vino a la serie para darle un cachetazo a todos los héroes que no respetaban la esencia de su labor, que perseguían intereses personales, que solo hacían su trabajo, que deshonraban, según él, una vocación de servicio para el prójimo. Casi que es lo que típicamente conocemos como un antihéroe, pero por cómo estaba formulada la sociedad en este anime, tiene todo el sentido plasmarlo de ese modo. Stein llamaba farsantes a todos aquellos que actuaban con rencor, con odio, con egoísmo, y solo iba a permitirse ser asesinado por el verdadero héroe, por el único símbolo de justicia real. Es muy distinto este paradigma al odio a los héroes que después nos profundizan, porque el hecho de sentirse marginado es un punto a favor, pero a eso necesitas agregarle narrativa, discurso, capacidad de liderazgo. Stein tenía los argumentos para convocar a la sociedad a una rebelión, eso que Shigaraki nunca logró verdaderamente. Necesitaron 5 temporadas para llevarlo a un poder equiparable al de los héroes, contar su historia y darle envergadura con la Liga de Villanos. Sin embargo, en una sola aparición, en aquella lejana ya segunda temporada, Stein logró ocupar ese lugar de manera mucho más genuina. A mí me resulta un gravísimo error haberlo apartado del protagonismo tan rápidamente. Vincularlo solo a la historia de Lida y su hermano para luego ser derrotado por Midoriya y Todoroki es un pecado tremendo. Creo que el autor se forzó a que Shigaraki se convierta en su antagonista principal por el solo hecho de haber sido el primero en aparecer en pantalla, y además por el arrastre que genera la tercera temporada de All for One. Pero narrativamente, desde lo argumental, nadie le llegó a los talones al enorme Stein, al asesino de héroes. Habiendo marcado el pecado original, yo creo que después de esto, Boku no Hero eligió cambiar de rumbo. Se corrió del costado antihéroe de la formación de un posible liderazgo que encargue una rebelión y pasó a la mercantilización de los dones. All for One vino a proponer un nuevo sistema que lo que hace es convertir a todos los marginados por la sociedad de los héroes en esclavos que están obligados a responder a su villano. Es decir, cambiar un sistema por otro. El hecho de poder otorgarle dones al resto cambia por completo la orientación. All for One persigue el poder, sus propios intereses, quiere la centralidad. No hay cuestiones morales que le revuelvan el estómago, casi diría que no le interesa esa parte. Él busca ser el más poderoso de todos y ejercer la influencia en aquellos que quedaron en la marginalidad. Esa nueva forma de entender el enfrentamiento con los héroes arrasó a la gran mayoría de los villanos que sobrevinieron. Shigaraki quedó a la sombra de All for One porque básicamente se convirtió en su esclavo al depender de sus poderes y estrategias. Overhaul termina poniendo en práctica un plan muy parecido al intentar comercializar las balas que te quitan los dones. Y Dabi, si bien tiene toda una historia relacionada a Endeavor y su odio a los héroes resulta genuino, recién a partir de los últimos incidentes empezó a ser un actor realmente decisivo. Incluso creo que desde lo argumental es lo más sólido en este último tramo. Ninguno volvió a tomar las riendas de lo que Stein representaba y el discurso hegemónico no se rompió. Shigaraki nunca fue una referencia para la sociedad y necesitó de la historia de Dabi para que un síntoma de rebelión aparezca al menos por algunos episodios. Entonces, entendiendo este cambio de rumbo, podemos comprender por qué ningún villano está a la altura de lo que la obra necesita. Boku no Hero optó por transitar un camino más cómodo, de meros enfrentamientos, de batallas espectaculares, de power-ups muy notorios y no de la escritura de calidad. El concepto del antihéroe fue el primero que apareció durante las primeras temporadas y nunca pudieron desarrollarlo como debían.
Stein fue la gran oportunidad perdida y al resto nunca le dio el cuero. Se quedaron todos a mitad de camino. Así que a mi juicio, el gran problema de Boku no Hero está en sus villanos, en la ejecución de los mismos y en la falta de una narrativa para combatir el supuesto bien. Si vos querés luchar contra el símbolo de paz, si vos querés atenuar todos los que vienen atrás, a los jóvenes héroes, a un sistema fortalecido, entonces necesitas capacidad de liderazgo para dotar de convicción a los marginados. Si eso lo hubiésemos visto mucho más que en 3 capítulos sueltos, quizás estaríamos hablando de un shonen de época que no pudo ser. ¿Cuál es la mejor manera de oponerse a los héroes? ¿Qué sería ideal para combatir con un sistema fortalecido y además con un poder muy grande? Porque sabemos que los dones tienen una potencialidad muy importante en Boku no Hero. Eso se combate con más poder, con acumular esos dones, con poder robarlos y además convertirse en la persona más importante no solo de Japón sino del mundo, o en realidad con ideología, con convicciones, argumentalmente. Creo que Stein venía a eso, a buscar un sistema más justo, a que todos se sientan incluidos, a poner en discusión esa marginalidad que los héroes esconden, no ven o se hacen los distraídos. Pero la serie lo optó por 3 episodios y terminó cambiando. Ese es el centro de mi crítica y lo pongo a debate, así que en los comentarios pueden decirme qué opinan de esto, si les parece bien, si les parece mal, qué rumbo hubieran tomado ustedes. Para mí Stein representa una oportunidad perdida de haber creado un mucho mejor villano de lo que al final terminó siendo Shigaraki, por ejemplo. Pero por lo pronto nos estamos viendo en el próximo video.